Hola jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de enfermedad coronaria. Me disculpo por un poco la tardanza de la clase. Bueno, miren, el contexto es la enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sin lugar a duda, una de las principales preocupaciones en un servicio de urgencias o en un consultorio es cuando una persona llega con dolor en el tórax. Y lo primero que tenemos que saber si va a ser o no va a ser el corazón. De ahí es importante entender toda la enfermedad coronaria no como la parte final o casi final de la enfermedad, sino todo aquello que nace con los factores de riesgo cardiometabólicos, todos los que ustedes ya conocen, hipertensión, diabetes, etc., que llevan a un proceso de aterosclerosis, que este puede empezar incluso en la infancia dependiendo de la carga genética y factores de riesgo, y posteriormente a una enfermedad no manifestada clínicamente. En esta etapa nos encontramos con la posibilidad de encontrar marcadores de daño o estudios diagnósticos en pacientes que no tienen síntomas. Proteína C reactiva es uno de ellos, el score de calcio, la angiotomografía, una prueba de esfuerzo. Son estudios que nos van llevando en los pacientes que cumplen con ciertos factores de riesgo a estimar si existe alguna enfermedad coronaria que no se haya manifestado clínicamente. Una vez que aparecen los síntomas, una de las primeras etapas que no necesariamente tiene que seguir este camino el paciente es tener una angina de esfuerzo o angina estable. De allí progresar a la angina inestable, al infarto o miocardio, complicaciones y finalmente muerte por causa cardiovascular. En el contexto de los pacientes con angina estable, esta angina estable o de esfuerzo habitualmente está desencadenada en el esfuerzo, no se desencadena en el reposo. Una vez que el paciente entra en un cuadro de dolor típico de angina opresivo en la región central del tórax, que puede estar irradiado al cuello, a la mandíbula, al brazo, al hombro izquierdo, a la espalda, incluso al brazo derecho. Cuando esto se presenta en el reposo o con una actividad diaria, de la vida diaria, como bañarse, cambiarse, comer, esto ya pierde el carácter de estable o de esfuerzo. Por eso es que habitualmente se desencadena el esfuerzo, y el esfuerzo me refiero no solamente a caminar de la habitación al baño o a la cocina, sino caminar distancias prolongadas, correr o nadar incluso, o hacer alguna actividad deportiva. Ser en el reposo o con la administración de nitratos, insisto, no debe limitar las actividades de la vida diaria porque automáticamente hablaremos de angina estable. El diagnóstico evidentemente es clínico porque esto nace de la consulta con el paciente, de preguntarle si tiene dolor, si este dolor es opresivo, si se le da el esfuerzo, etc. Y la mejor manera de corroborarlo en aquellos pacientes que cumplen con una definición, sobre todo que tengan un electrocardiograma normal, aquí falta agregar el electrocardiograma porque la mayoría de los pacientes pueden cursar con un electrocardiograma normal y tienen dolor, pero yo tengo que ir más allá del electro normal a investigar este dolor, es donde puede entrar la prueba de esfuerzo. Ojo, una angiotomografía o un score de calcio les puede detectar enfermedad coronaria, pero si el paciente tiene síntomas, tenemos que ir más allá de la lesión que podemos estar detectando en el score de calcio o en la angiotomografía coronaria, porque yo puedo tener una lesión del 50%, pero le hago una prueba de esfuerzo al paciente y el paciente no tiene síntomas en una prueba de esfuerzo bien realizada técnicamente, entonces debo también pensar que este paciente tiene enfermedad coronaria, que el dolor probablemente que tenga no sea asociado a la misma enfermedad coronaria y pueda tener otro origen. Y bueno, el tratamiento de estos pacientes habitualmente debe incluir siempre la antiagregación, el uso de estatinas, ya sabemos que es atorvastatina o en su defecto rosuvastatina, y el control de los factores de riesgo cardiometabólico. Algunos pacientes se van a beneficiar del uso de beta bloqueadores o de nitratos o de calcio antagonistas dihidropiridínicos. Estos pacientes tienen una buena evolución. Estos pacientes difícilmente van a terminar en un cateterismo cardíaco, difícilmente van a terminar en un intervencionismo, puesto que son lesiones pequeñas que pueden desencadenarse solamente con el esfuerzo físico importante, y el uso de este tratamiento puede ser suficiente para enlentecer o detener la progresión. Bueno, en el caso de la angina inestable,
Hay muchas escalas para poder definir la gravedad de la misma. Y esto es importante porque dependiendo de las escalas es la manera en la que vamos a abordar al paciente con angina inestable. Muchos de estos van a terminar en un intervencionismo coronario, cateterismo, colocación de un stent, o si las lesiones que se encuentren son susceptibles de cirugía, revascularización quirúrgica, pues llevarlo a cabo. La clasificación canadiense es, desde el punto de vista funcional, del 1 al 4, el número romano, qué tanto esfuerzo físico desarrolla el paciente para poder desencadenar síntomas. Un paciente que no tiene una limitación física es un clase 1. Este habitualmente es el paciente de angina estable, el que se comporta así. Cuando el paciente cambia sus condiciones clínicas en base al esfuerzo físico que desarrolla y desencadenar en angina es clase 2, por ejemplo, trota 100 metros, nada 50 metros y desarrolla dolor precordial. El paciente clase 3 es aquel que en actividades cotidianas de la vida diaria desarrolla dolor precordial, y el paciente clase 4 es el que está en reposo. La clasificación de Bramwell es un poco más extensa. Puede llegar a ser impráctica quizás, pero cuando uno la empieza a utilizar en forma frecuente, se familiariza mucho con ella y nos da un panorama más claro de lo que le está pasando al paciente. El paciente clase 1 de Bramwell, que primero se divide en números romanos, letras, números arábigos y alteraciones electrocardiográficas. El número 1 romano, y esta parte que tiene que ver con la severidad de la misma, de la angina, tiene que ver con aquella angina de reciente comienzo o acelerada, que también se le llama. Es decir, un paciente estaba en clase funcional 1 canadiense, en una angina estable, pero el dolor que tenía después de trotar 100 metros ahora parece al trotar 20 metros. O el dolor que le daba y se le quitaba con el reposo, ahora ya no se le quitó con el reposo. O el dolor que le daba y solamente era dolor y se le quitaba en 2 minutos, ahora se le quitó en 2 minutos, pero tiene una característica. Este paciente hizo diaporesis, hizo disnea, hizo palpitaciones, hizo manifestaciones neurovegetativas. Entonces, todos esos elementos que se agregan a un dolor conocido del paciente con angina estable, cuando se agrega, insisto, esto a aquella angina que llamamos angina reciente, o de clase 1 tipo crónica. Clase 2 y 3 son en reposo. Esto significa que la clase 1 de Bramwell puede ser en esfuerzo. Insisto, clase 1 canadiense igual. Pero el paciente que desarrolla angina clase 2 es aquel que se presenta en el último mes, pero no en las últimas 48 horas, y cuando el paciente tiene el dolor en las últimas 48 horas es una angina clase 3. Si se fijan, a mayor número, mayor severidad. El punto en cuanto a la circunstancia clínica en la cual se presenta angina obedece a las letras A, B y C. La A es una angina secundaria. ¿Qué significa esto? Es una angina que se debe a hipertensión, a hipotensión, a taquicardia, a bloqueo, a una arritmia, pues, a fiebre, a sepsis, a un estado postquirúrgico, a anemia. Todo aquello que fuera de la coronaria incremente la demanda de oxígeno del miocardio puede desencadenar angina, es aquella angina secundaria. La angina primaria es cuando estamos hablando de una ruptura de la placa de ateroma de manera fortuita, de una manera impredecible, en donde el paciente no llegó hipertenso, no llegó taquicárdico, no llegó bloqueado, no llegó hipotenso, no trae ninguna otra manifestación, por ejemplo sepsis. Entonces asumimos que es una angina primaria. Y aquellas anginas clase C son las que se dan posterior a un infarto que ocurrió en las últimas 2 semanas. 1, 2 y 3 números arábigos van en relación a la cantidad o a la intensidad del tratamiento. Clase 1 arábigo, paciente que nunca tuvo tratamiento. ¿Cuáles tratamientos estamos hablando? Ya lo mencionamos anteriormente. Estatinas, antiagregación plaquetaria, el uso de calcio antagonistas o de beta-bloqueadores nitratos. Clase 2 son aquellos pacientes que ya toman alguno de estos y a pesar de ello le da la angina. Clase 3 son pacientes que tienen dosis máxima o incluso se encuentran hospitalizados con tratamientos intravenosos y a pesar de ello les da el dolor. Obviamente a mayor número y letra, mayor gravedad de la angina, y hay que finalmente decir si el paciente tiene o no hay manifestaciones eléctricas, porque un paciente puede venir así, con un electro normal, pero ser una angina primaria en las últimas 48 horas y que está con tratamiento, es decir, es una angina de Bramwell 3, B, 2, pero sin cambios eléctricos.
Y esto es muy importante porque ustedes ven un paciente con dolor precordial, le hacen el electro sale normal, pero tiene estos otros elementos, debemos tener mucha consideración. Recuerden, como lo vimos en la clase de electro, el paciente puede tener estas manifestaciones eléctricas basales, pero al momento de tener dolor, hace una pseudonormalización del electro. Y eso es muy, muy importante que ustedes lo puedan discernir en el momento de tener al frente al paciente. ¿Cómo? Pues con un electro de control posteriormente, en donde el paciente le doy tratamiento, le doy nitrato, se le quita el dolor, le hago un electro y el paciente pone un electro de estas características. Este paciente, sin lugar a dudas, es una pseudonormalización en presencia de una angina, pues más o menos de un riesgo alto. Evidentemente, estos pacientes pueden también tener un cuadro en donde el paciente sea clase 1, A1, pero llegue con un electro así, lo cual en presencia de infradesnivel, y yo tengo un paciente que tiene de repente un dolor precordial raro ahí, pero el motivo de su llegada, vamos a poner el caso clínico, a lo mejor es un masculino de 70 años que es hipertenso y diabético y que llega con sangrado de tubo digestivo alto, con 5 de hemoglobina, cirrótico, o no cirrótico, una úlcera asociada a Ines, pero tiene un electro así. Este paciente, cuando yo lo interrogo, tiene factores de riesgo, pero no tiene dolor, puede ser clase 1, es secundaria a la anemia. Este paciente no toma tratamiento y evidentemente no le puede dar tratamiento. Por ejemplo, no le va a poder dar aspirina si el paciente tiene una úlcera y trae un electro así. A lo mejor en la evaluación de este paciente electrocardiográfica yo me doy cuenta que tiene una enfermedad coronaria. Tendré que resolverle su problema digestivo y después hacer una evaluación. Probablemente lo transfunda y el paciente, cuando yo vea una alteración de estas, me veré obligado a llevarlo a un 10 de hemoglobina en presencia de sangrado digestivo alto. Y es probable que a lo mejor quede con una alteración mínima después de 10 de hemoglobina. Yo ya capté a este paciente y una vez que se resuelva lo de su úlcera tendré que investigarle. Ahora sí, prueba de esfuerzo o quizás un estrés o quizás por edad, una angiotomografía coronaria para investigar cuál es la gravedad de esta lesión. Los pacientes con angina inestable se incluye obviamente, en los pacientes que tienen un síndrome isquémico coronario agudo. Este se divide en dos grandes grupos para su tratamiento, estudio y tratamiento. Uno de ellos son aquellos que tienen elevación del segmento ST, que ahorita vamos a hablar, y los pacientes de la angina inestable, que son los que tienen, o no tienen, elevación del segmento ST. Sindromáticamente son síndromes isquémicos coronarios agudos, con y sin elevación del segmento ST. Pero aquí tenemos dos entidades nosológicas, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Sin elevación, infarto sin elevación. Y aquí tenemos solamente una entidad nosológica, el infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento, etc. ¿Cuál es la importancia de esto? Estos requieren intervencionismo inmediato, requieren reperfusión inmediata. Estos requieren en algunas ocasiones protocolizar la gravedad del problema para poder determinar si van a someterse en ese momento, en esa hospitalización, a un intervencionismo o puede protocolizarse para hacerlo en una segunda oportunidad. Muy bien. Los pacientes con síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST requieren, dijimos ahorita, reperfusión inmediata. Va a depender mucho del tiempo de evolución del paciente. Si tiene menos de 12 horas o tiene entre 12 y 24 horas. Recuerden que un paciente después de 24 horas se va a manifestar así, como un QS con una T invertida. Pero también recuerden que un paciente que tiene una hora de evolución se va a presentar así. Y que este electrocardiograma va a ir migrando, en donde va a presentar una onda Q menos R, inversión discreta de la onda T, más Q, hasta que finalmente terminemos en la imagen que les puse hoy. En más de 24 horas. Por eso es muy importante la correlación clínica y eléctrica, porque recuerden que el electrocardiograma nos dice cuánto tiempo de evolución tiene el paciente. Entonces, esto en la correlación clínica y eléctrica es su responsabilidad del paciente.
Si el paciente empieza con dolor y llega con ustedes con 12 horas de evolución, estamos en tiempo de hacer una terapia inmediata. Pero si llega con unas 18 horas de evolución, va a depender de las condiciones en las que se encuentra el paciente para poder intervenirlo o definitivamente hacer ya prácticamente lo que sería un manejo de un paciente con una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento, porque ya caminó o ya evolucionó ese infarto. Evidentemente va a terminar reperfundido, pero no con la rapidez que se tiene que hacer. Pero si el paciente me llega con menos de 12 horas de evolución, tengo dos alternativas, una terapia fármaco y una invasiva. La terapia farmacológica es administrar una terapia trombolítica antes de 30 minutos una vez que llegó el paciente con nosotros. Esto depende de nosotros como equipo de salud. O meterlo antes de 90 minutos a la sala de cateterismo. Muy bien, entonces, ¿con qué rapidez nos va a llegar el paciente? Va a depender de él. ¿Con qué rapidez vamos a administrar la terapia trombolítica o meterlo a la sala de cateterismo? Va a depender de nosotros. Definitivamente, la manera en la que sepamos reconocer el escenario clínico y una buena interpretación eléctrica le va a dar la posibilidad al paciente. Hay pacientes que llegan a los 30 minutos de evolución, pero el médico en la consulta no detectó que era un paciente que llegó con un equivalente anginoso. Ojo, es diabético, hipertenso, tiene 70 años y llega con disnea, no trae dolor precordial. Y entonces uno se enfrasca, ¿le duele? No me duele, me falta un poco el aire. Y ha sudado frío, no, nada más siento que me falta un poquito el aire. Ah, muy bien, pues váyase a casa, no va a hacer nada, sus pulmones están bien, pero no le hicimos un electrocardiograma y esos pacientes estaban en la etapa hiperaguda del infarto del miocardio. Él hizo su chamba, pero nosotros no. También nos va a pasar al paciente que trae 30 minutos de evolución, que le hacemos un electro y está así. ¿Qué significa eso? Este paciente se infartó. Y si ya me viene con este electro que me representa un infarto de más de 24 horas, pero trae 30 minutos de evolución, este paciente lo que trae ahorita ya es una angina post-infarto. Es una angina inestable, lo tendré que dejar protocolizar para con mayor calma meterlo al cateterismo. Mayor calma entre comillas, porque el paciente puede tener un deterioro de su clase funcional y es ahí donde entra una clasificación, que es la clasificación de Philip y Kimball. El Philip-Kimball nos ayuda a determinar el grado de falla cardíaca que tiene un paciente en presencia de un infarto agudo del miocardio. Y esto es bien importante. Les voy a explicar por qué en la siguiente imagen. Muy bien, el paciente con Philip-Kimball 1, 2, 3, 4, la verdad es que en la cardiología todo es escalitis, ¿no? 4 hay escalas. Es aquel paciente que está sin insuficiencia cardíaca en presencia de un infarto agudo del miocardio. Esto es una escala para estimar la insuficiencia cardíaca desencadenada por el infarto del miocardio agudo. Me refiero a la etapa aguda, no el paciente que hizo falla cardíaca a las 2 semanas de tener un infarto y que no se detuvo a tiempo la remodelación. Ese es otro ejemplo. El paciente que tiene un Philip-Kimball 2 es aquel que tiene estertores en menos del 50% del tórax. Hay palpitaciones, puede llegar a tener galopes, estertores en la mitad inferior del tórax. El paciente del Philip-Kimball 3 es el que tiene edema agudo pulmonar y el 4 es el paciente que tiene choque cardiogénico. Esto es importante porque el paciente que me llega a mí con 24 horas de evolución, llegó con esta imagen en el infarto agudo del miocardio que me dice, tiene más de 24 horas, el paciente empezó ayer en la mañana con dolor, ahorita ya pasaron más de 24 horas, pero me llega en edema agudo pulmonar, lo tengo que meter a cateterismo inmediatamente. Es diferente a aquel paciente que me llega en clase 1, Philip-Kimball 1, en estas condiciones, pues mejor lo protocolizo, le hago un ecocardiograma, péptido natriurético, enzimas cardíacas, etcétera, y entonces especifico si realmente este paciente tiene o no 24 horas de evolución, porque a lo mejor trae este electro, tiene 24 horas de evolución de los síntomas, pero le hago enzimas cardíacas y salen negativas. ¿Qué significa esto? Este paciente tiene una angina posinfarto seguramente, pero el infarto que le pasó hace más de 2 semanas, porque sus enzimas son negativas. Los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio y que tienen que ser sometidos a cateterismo, o si no se puede porque no tengan el recurso a una terapia trombolítica,
Obviamente los pacientes con necesidad de terapia trombolítica deberán de revisarse sus contraindicaciones, que son muy específicas, hay absolutas, hay relativas, ustedes búsquenlas por favor las contraindicaciones. Les puedo decir la primera: paciente con cualquier hemorragia en cualquier momento de la vida, hemorragia intracraneal, está contraindicado dar terapia trombolítica. Malformaciones arteriovenosas, traumas recientes, cirugías recientes, etc. Pero los pacientes que van a ser sometidos a terapia trombolítica, tengo que tener la evidencia de que el paciente se destapó su coronaria, de que hubo repercusión. Y esos son los criterios de repercusión, que son clínico, enzimático y electrocardiográfico. Clínico: se le debe quitar el dolor al paciente. Número 2, enzimático: si la curva enzimática era esta, debe hacerse así, el lavado enzimático que ya hemos visto en la clase. Y número 3, que el electrocardiograma tenga un descenso de más del 50%. Si el electro llegó así, a las hora y media, los 90 minutos, debe ser más del 50% que descienda este segmento ST, para decir que hay criterios clínico, enzimático y eléctrico de reperfusión. Esto es porque yo estoy administrando un tratamiento y no estoy viendo la anatomía coronaria. Tengo que tener elementos que me garanticen que sí se está reperfundiendo. Pero si el paciente hice un cateterismo, evidentemente en el cateterismo yo veo una arteria coronaria así y está una zona de obstrucción, le pongo un stent en esta zona y en el disparo del cateterismo después del stent, pues yo voy a ver una arteria normal. Esa es la mejor manera. Claro, le puedo medir enzimas cardíacas después del cateterismo. Es importante también destacar que estos pacientes cuando llegan es prioritario también tener BNP, puesto que a lo mejor el paciente está en Kimball 1, pero si trae un BNP elevado, ese paciente les va a hacer falla cardíaca, principalmente los que son infartos de la cara anterior. Número 2, hacer un ecocardiograma al momento de considerar, posterior a la trombolisis o al cateterismo, el egreso, cuál va a ser la función ventricular que tiene este paciente para estimar el riesgo que vaya a desarrollar falla cardíaca por su infarto. Estos pacientes, una vez que se van a determinar su egreso, tendré que hacerles a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, una prueba de esfuerzo para saber cuál es su capacidad física, porque el paciente les va a decir: doctor, ya me puedo integrar a trabajar, doctor, ya puedo hacer ejercicio, doctor, ya puedo tener relaciones con mi esposa o con mi esposo, según sea el caso. Y estos elementos se tienen que considerar dentro de la evaluación posterior a un infarto. Invariablemente, de cuál sea su condición clínica, sea muy buena o sea más o menos deteriorada, estos pacientes deben de ser sometidos también a una terapia de rehabilitación cardíaca. El síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST es una de las principales situaciones de extrema urgencia, porque una de sus manifestaciones puede ser muerte súbita. Esto significa que el paciente debutó con fibrilación ventricular, lo tuve que reanimar, desfibrilar, dar RCP, salir adelante. Una vez que sale el paciente del segmento de la reanimación, sale así, y posterior a la RCP lo tendré que someter a ese cateterismo cardíaco idealmente. Pudiera ser trombolisis, pero dentro de las contraindicaciones aparece algo sobre trombolisis en ese escenario. En el SICA sin elevación del segmento ST, dijimos que se tiene que protocolizar. Hay la escala canadiense, la de Braunwald, el GRACE, que me mide la mortalidad de estos pacientes. Y bueno, estos pacientes pueden llegar con electros normales, con dolor, aplico las escalas, hago electrocardiograma seriado, hago enzimas cardíacas seriadas, y si el paciente según las escalas me sale de un bajo riesgo, lo podré egresar. Pero si el paciente me sale de un riesgo intermedio alto por escala de Keeley, por escala de Braunwald, por escala canadiense o el GRACE, lo tendré que someter a cateterismo cardíaco. Esto puede ser sometido en las siguientes 24 horas posterior al ingreso. Si se fijan, no estoy contando el tiempo inmediato como serían 90 minutos del infarto con elevación del segmento ST. La angina inestable, el infarto sin elevación, me puedo dar un poquito más el lujo de estimar el tiempo en las siguientes 24 horas si la condición clínica lo permite. Todos los pacientes con síndrome isquémico coronario sin elevación del segmento ST eventualmente van a ocupar un cateterismo. Va a depender la rapidez en base a la etapa clínica en que se encuentra.
Pero tanto con o sin elevación del segmento ST, al momento de hacer la evaluación inicial y darle una terapia de soporte inicial, tendré que pensar en la EMANO. Estatinas, morfina, cuando el paciente tenga dolor, porque habrá pacientes que no tengan dolor. Antiagregación, anticoagulación. Todos estos pacientes requieren anticoagulación con enoxaparina, y si no se tiene, pues con dalteparina o heparina fraccionada en su defecto. Nitratos cuando estos apliquen, porque si el paciente trae disnea pero no trae edema pulmonar, no va a requerir nitratos. Si el paciente trae un infarto del ventrículo derecho, no va a requerir nitratos. El oxígeno cuando los pacientes tengan desaturación. Si el paciente llega a saturar el 98%, no va a requerir oxígeno. Entonces habrá que tener mucha precaución con esto. Prácticamente estatinas y antiagregación anticoagulación es para todos, y esto va a depender del escenario clínico. Habrá terapias complementarias, por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a un cateterismo y colocación de stent van a ocupar aspirina más clopidogrel. El clopidogrel está demostrado que si no se lo administramos a un paciente que tiene un stent, puede tener alto riesgo de trombosis del mismo. Entonces, tendré que continuar el clopidogrel por lo menos un año y la aspirina de por vida. Otra terapia complementaria, IECA, ARA2, antagonistas de aldosterona, beta bloqueadores. IECA a todos los infartos con falla cardíaca o aquellos de la cara anterior, lateral o septal. Si no lo toleran, antagonistas del ARA2. Antagonistas de la aldosterona, aquellos pacientes que debutaron con falla cardíaca, los sometí al cateterismo y fueron infartos grandes, extensos de la cara anterior, hicieron disnea, edema pulmonar, la eplerenona es excelente. Y el beta bloqueador se inicia para llevar al paciente a una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 para frenar la actividad, frenar el consumo de oxígeno, y es un mecanismo anti-isquémico. Las complicaciones pueden ser básicamente dos: eléctricas y mecánicas. Eléctricas, arritmias. Arritmias por el infarto, arritmias por la reperfusión, y estas pueden incluir las arritmias ventriculares y muerte súbita. Puede ser útil hacer algún holter posterior. A lo mejor los pacientes después del cateterismo desarrollaron una fibrilación auricular, le hago el holter, la detecto y le puedo poner marcapasos o le puedo cardiovertir farmacológicamente. Y los pacientes con manifestaciones o complicaciones mecánicas como falla cardíaca secundaria de insuficiencia valvular, lesiones, ruptura tendinosas del músculo papilar, ruptura del septum, ruptura lateral anterior, aneurismas, pseudoaneurismas, síndrome de Dressler, que es fatigas inmunológicas, como la pericardititis postinfarto. Son cosas que tengo que tener en mente en las siguientes 2 a 4 semanas posterior al infarto para estar monitoreando. El ecocardiograma es útil en esto, el holter, el monitoreo electrocardiográfico es útil en estos casos. Y si el paciente llega en tiempo, se reperfunde, queda bien su coronaria, le hacemos una prueba de esfuerzo al mes, queda asintomático, ese paciente va a vivir el resto de su vida controlando sus factores de riesgo de manera normal. Y finalmente, la prevención secundaria. Debo mantener al paciente en un índice de masa corporal óptimo, controlar la diabetes, que deje de fumar, que controle su presión arterial según las guías. Niveles de LDL hay que ser estrictos, bajarlos de 70, si se puede, 55 por 55. Hacer ejercicio, someterlos a un programa de rehabilitación cardiopulmonar. Hasta aquí el síndrome isquémico coronario.